La niñera comió las sobras en secreto, sin saber que el millonario la estaba mirando. Creyó estar sola. Era casi medianoche. Toda la casa estaba en silencio, y Marina fue de puntillas a la cocina como si cometiera un delito. Abrió la nevera con cuidado, despacio, sujetando la puerta para evitar ese portazo que despierta a los de sueño ligero. Tomó el plato que había sobrado de la cena, pollo asado, arroz, algunas verduras que los niños habían apartado, y fue a sentarse en el rincón más oscuro de la cocina, lejos de la ventana, lejos de la luz principal, lejos de cualquier lugar donde pudieran verla. Comió en silencio, deprisa, con la urgencia de quien sabe que no debería hacer esto, o al menos cree que no debería. Al terminar, lavó el plato con agua tibia, lo secó con un paño de cocina, lo volvió a colocar en su sitio, apagó la luz y regresó a su habitación sin hacer ruido. No sabía que había una cámara en el rincón de arriba de la cocina. No sabía que Eduardo, sentado en su oficina del segundo piso con su portátil abierto, lo había visto todo desde el frío y silencioso ángulo de la cámara de seguridad. Y no sabía que esa pequeña escena, ese momento de una mujer comiendo sobras escondida en la oscuridad, le cambiaría la vida por completo. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque la historia que vas a escuchar hoy te acompañará. Eduardo Cavalcante tenía 44 años, 2 hijos, Bento, de 8, y Clara, de 6, y una empresa tecnológica que había construido desde cero, empezando con una laptop rota en la habitación de una pensión en Sao Paulo, cuando tenía 22 años y casi no tenía dinero. Hoy vivía en una casa de 4 pisos en un barrio privado en Alphaville. Tenía 3 autos en el garaje y un personal que se encargaba de todo: jardinero, señora de la limpieza, chofer. Pero desde que su esposa se fue hace 2 años, la mayor dificultad no era el trabajo, la empresa, los inversionistas o los socios complicados. Eran los niños. Bento y Clara necesitaban a alguien de confianza, alguien presente, alguien que estuviera ahí cuando su padre necesitara viajar, cuando las reuniones se alargaran hasta la medianoche, cuando el mundo empresarial no respetara los horarios escolares, los días de exámenes, las citas médicas o la fiesta de cumpleaños de un compañero. Edward había entrevistado a 11 niñeras en 3 meses. 11. Y ninguna había durado más de 6 semanas. Una se fue porque la rutina le parecía demasiado intensa, otra porque no se adaptó a la ciudad. A 2 las despidieron. Las demás simplemente no encajaban, de una forma difícil de explicar pero fácil de sentir. Esa sensación de que la casa estaba gestionada, pero no habitada. Marina se presentó un martes por la tarde, recomendada por una pequeña agencia del interior de Sao Paulo. Tenía 27 años, era de presidente prudente y su currículum era sencillo. Había cuidado a sus hermanos menores desde los 12 años, había cursado primeros auxilios pediátricos, hablaba inglés básico y tenía experiencia con niños de 3 familias diferentes en los últimos 4 años, sin excelentes referencias, sin título universitario. No era el tipo de perfil que Eduardo normalmente contrataría, pero había algo especial en su respuesta a una pregunta que les hacía a todos los candidatos, casi a modo de prueba. ¿Qué harías si uno de los niños tuviera una pesadilla a las 3 de la mañana? Mientras los demás citaban técnicas de confort, protocolos de psicología infantil y estrategias de regulación emocional, Marina lo miró con una calma cautivadora y dijo: «Me quedaría a su lado hasta que se durmiera. No hay ningún secreto, ninguna técnica, simplemente hay que estar ahí». Eduardo la contrató ese mismo día. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Marina llegaba a las 7, ayudaba a los niños a prepararse para el colegio, los recogía al final de la tarde, preparaba la cena, los bañaba, les leía cuentos y los acostaba. Eduardo solía llegar a casa después de las 9, a veces después de las 11, a veces después de medianoche. Apenas veía a los niños entre semana, pero sí veía los informes que Marina dejaba en la mesa del salón. Una pequeña libreta verde donde anotaba, con letra pequeña y cuidada, lo que cada niño había hecho, comido, dicho y sentido ese día. Las notas no eran formales.
Eran observaciones. Bento me preguntó hoy por qué el cielo es azul y no supe bien la respuesta. Tienes que investigarlo con él el fin de semana. Clara le tiene miedo a un personaje de dibujos animados. Puedes hablar con ella antes de acostarte. No lo sacará a relucir sola, pero te estará esperando. Ambos comieron bien hoy, pero a Bento le parece rara su nueva mochila. Creo que le pesa demasiado. Vale la pena revisarla. Eduardo leyó esas notas sentado en el sofá de la sala a las 11 de la noche, con un vaso de agua en la mano y la corbata suelta. Se quedó quieto un rato después de terminar. Ninguna de las niñeras anteriores había hecho eso. Ninguna había prestado atención con ese nivel, con ese cuidado, con esa precisión que solo se da en quien observa de verdad. Fue a la habitación de sus hijos, abrió la puerta lentamente, se quedó en el umbral mirándolos dormir bajo la luz naranja de la lámpara de noche, y sintió un nudo en la garganta que no podía explicarse. Fue en la tercera semana que la vio por primera vez. Estaba en su oficina del segundo piso, a altas horas de la noche, y tenía la costumbre de revisar las cámaras de seguridad de la casa antes de apagar el ordenador e irse a dormir. No por sospecha de nada en concreto, sino porque desde que se había quedado solo con los niños, esa revisión nocturna se había convertido en un ritual de seguridad silencioso, la forma que encontró para asegurarse de que todo estuviera bien antes de cerrar los ojos. Las cámaras mostraban la sala, la entrada principal, el patio trasero, el garaje y la cocina. Y fue en la cámara de la cocina donde vio a Marina. Estaba sentada en el banco de madera del rincón, cerca de la ventana trasera, con un plato pequeño en el regazo, comiendo lo que claramente eran las sobras de la cena de ese día. Comía despacio, con la mirada perdida, con una expresión que Eduardo no supo definir en ese momento y que siguió intentando identificar mucho después de cerrar el portátil. No era exactamente tristeza, no era vergüenza, al menos no de la forma performativa. Era algo más profundo, más silencioso, la expresión de alguien que había aprendido, con el tiempo, a ocupar el mínimo espacio posible, a no pedir, a no asumir que lo merecía, a esperar que algo quedara y considerarlo suficiente. La miró fijamente durante unos 2 minutos. Luego cerró la laptop y se durmió. Pero no podía dejar de pensar en ella. Y eso le molestaba. No la escena en sí, sino el hecho de que la escena lo molestara tan profundamente sin que pudiera explicar por qué. A la mañana siguiente, bajó a la cafetería y encontró a Marina preparando el desayuno para los niños. Llevaba su delantal azul de siempre, el pelo recogido en un moño rápido, la mirada fija simultáneamente en las tostadas del horno y en Clara, que intentaba alcanzar la caja de cereales del estante superior. «Buenos días», dijo Marina, sin dejar de hacer nada. «El desayuno está listo. Hay pan, hay queso, y lo que quedó de la fruta de ayer». Edward la miró. Miró la cocina ordenada, los niños ya con sus uniformes escolares, Bento con su cuaderno abierto, intentando terminar los deberes que claramente había olvidado la tarde anterior. Todo funcionando, todo en su lugar, como si la casa por fin hubiera aprendido a respirar de nuevo después de 2 años, conteniendo la respiración. «Marina», dijo. Ella se giró sin soltar la espátula. «¿Estás comiendo bien?», parpadeó una vez, con esa lentitud de quien no esperaba la pregunta. «Sí». «Porque la nevera también es tuya. No tienes que esperar a que sobren las sobras». Marina guardó silencio un segundo, y Eduardo vio algo cruzar por su rostro. Rápido, casi imperceptible, un destello que controló antes de convertirse en algo más legible. No era vergüenza, era sorpresa. No por la pregunta, sino porque alguien se hubiera dado cuenta. «De acuerdo», dijo. «Gracias», y volvió a su tostada. No dijo que lo había visto en cámara, ni en ese momento, ni ese día. Pero él seguía observando, no obsesivamente, no con la intención de espiar. Era más que la costumbre de revisar las cámaras por la noche, lo que terminó convirtiéndose en un momento involuntario de observación de Marina. Lavaba los platos escuchando música con auriculares y a veces sonreía para sí misma al oír alguna letra que solo ella oía.
Se aseguraba de que la estufa estuviera apagada antes de apagar la luz de la cocina. Dejaba un vaso de agua cerca de la cama de cada niño todas las noches, incluso cuando no lo pedían, incluso cuando era tarde y debía de estar agotada. Recogía el abrigo de Bento, que invariablemente terminaba en el suelo del pasillo, y lo colgaba en la percha sin hacer ningún comentario a nadie, pequeños gestos sin público, sin nadie que lo viera, sin nadie que grabara, sin esperar reconocimiento, y por alguna razón que a Eduardo le costó comprender, fueron precisamente estos gestos invisibles los que empezaron a pesar más que cualquier cosa visible que hubiera visto en los últimos 2 años. Un viernes de abril, Eduardo llegó a casa antes de lo habitual. Una reunión se había cancelado a última hora y estaba en el garaje a las 6 de la tarde, lo cual era casi una anomalía. Oyó un ruido proveniente del patio trasero y fue a ver. Marina estaba tumbada en el césped con Bento y Clara, los tres de espaldas a él, mirando el cielo que aún se iluminaba de naranja y rosa al final del día. «Ese de ahí es Escorpio», dijo Marina, señalando hacia arriba con el dedo. «Pero todavía hay demasiada luz para verlo. Cuando oscurezca de verdad, aparecerá por ahí, ya verás». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Bento, con esa voz un tanto desconfiada de quien no quiere que lo engañen. «Mi padre me enseñó de pequeño». «¿Tu padre vive lejos?», preguntó Clara. «Sí», respondió Marina, con una calma que no era ni tristeza fingida ni alegría forzada, sino la verdad dicha sin dramatismo. Muy lejos. Eduardo se quedó quieto en el umbral del patio trasero, apoyado en el marco, sin que ninguno de los tres lo viera. Bento hizo 2 o 3 preguntas más sobre las estrellas, y Marina respondió a cada una con una paciencia que nunca había visto en ningún adulto ante la pregunta de un niño. No era la paciencia de quien aguanta. Era la paciencia de quien realmente quiere que el otro lo comprenda. Volvió adentro sin hacer ruido. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Eduardo bajó a la cocina y encontró a Marina lavando el último vaso del día. Se giró al oír sus pasos. «Los niños están dormidos», dijo. «Bento quería otro cuento, pero le dije que era tarde y que mañana tenía colegio». «No pasa nada». Eduardo abrió la nevera, mirando dentro sin sacar nada, con el frío de la puerta dándole un ligero golpe en la cara. «Marina, ¿quieres cenar? Pediré algo». Dudó, con esa peculiar forma de quien calcula si aceptar está bien o mal. «No es necesario. Sé que no es necesario. Te lo pregunto si quieres». Otro silencio. El tipo de silencio que no está vacío. Está lleno de cosas que la persona aún no sabe si puede decir. «Quizás», dijo finalmente, con una voz ligeramente distinta, como si estuviera probando cómo sonaba la palabra. Pidieron pizza. Comieron en la mesa de la cocina, los dos, a las 10:30 de la noche, con la luz amarillenta de la lámpara de araña y el zumbido sordo del refrigerador como banda sonora. Eduardo habló de la empresa, de un problema con un socio que lo había desvelado durante semanas, de lo difícil que es confiar en la gente cuando el dinero crece y los intereses se complican. Marina escuchaba con una atención a la que no estaba acostumbrado. No la atención educada de quien espera su turno, ni la atención performativa de quien intenta parecer interesado. Era una atención de verdad, la que se siente porque la persona está procesando de verdad lo que dices. Cuando terminó, ella preguntó, ¿pero confías en él? Así sin más, sin reservas, sin rodeos, sin el marco diplomático que todos los que rodeaban a Eduardo usaban cuando el tema era delicado. La miró un segundo. «No lo sé», respondió con sinceridad, por primera vez en semanas. «Entonces ya tienes la respuesta», dijo Marina, y tomó otra rebanada de pizza sin darle demasiada importancia. Después de esa noche, las cosas cambiaron de una manera difícil de identificar, porque nada concreto había cambiado. Marina seguía siendo la niñera. Eduardo seguía siendo el jefe. La rutina doméstica seguía igual, pero había una ligereza diferente en las mañanas, una fluidez diferente en los espacios entre una tarea y otra. Eduardo empezó a llegar más temprano los viernes. Empezó a aparecer en el patio cuando oía a los niños afuera.
Empezó a hacerle preguntas a Marina que iban más allá de los niños. Sobre ella, de dónde venía, qué le gustaba, qué había estudiado, qué había soñado antes de que la vida diera los giros que dio. Y Marina, poco a poco, empezó a responder. No de golpe, no dramáticamente, no como si estuviera esperando que alguien preguntara. Fue lento, capa por capa, como alguien que no está acostumbrado a que le pregunten con genuino interés y necesita tiempo para recordar que tiene respuestas que importan. Provenía de una familia pobre del campo. Su padre era mecánico, su madre, costurera. Tenía 4 hermanos menores, ella la mayor. Desde pequeña soñaba con ser maestra. Incluso había cursado un semestre de pedagogía en una universidad privada de la ciudad, pero se le acabó el dinero antes del segundo semestre y tuvo que elegir entre estudiar o ayudar en casa. No fue una decisión difícil porque no había mucho donde elegir. Cuidar niños era lo primero, y se quedó porque se le daba bien, porque le encontraba sentido, porque había algo en ver a un niño aprender, calmarse o crecer un poco que compensaba muchas cosas. Pero había un pequeño dolor allí. No grande, no un grito, no el tipo de dolor que uno lleva en la cara, el dolor silencioso de alguien que eligió lo que podía, no lo que quería, y aprendió a llamarlo vida. Edward escuchó todo esto un sábado por la tarde, sentado en el porche mientras los niños dormían la siesta dentro, y cuando Marina terminó de hablar, guardó silencio un rato. «Todavía puedes estudiar pedagogía», dijo. «Hay clases nocturnas, hay educación a distancia, hay 1000 maneras hoy en día». Marina sonrió de una manera que él aún no podía interpretar. No era era la sonrisa de alguien a quien la vida le había enseñado a no contar con las cosas antes de que sucedieran. «Es más complicado», dijo. Pero él no dijo que fuera imposible, y Edward lo comprendió. El verdadero punto de inflexión llegó un domingo de mayo. Eduardo tenía planeado un viaje a Río. 2 días de reuniones con inversores, hotel reservado, la agenda apretada. La noche anterior, mientras preparaba la maleta en la habitación, recibió una llamada del colegio de Bento. El chico se había peleado con un compañero, había salido del aula sin permiso y estaba en el patio negándose a volver. La profesora quería hablar con los padres para decidir qué hacer. Eduardo miró la maleta abierta en el suelo, miró el reloj que marcaba las 8:40, miró el teléfono donde la profesora esperaba. «Puedes llamar a Marina», dijo. «Ella tiene la autoridad para tomar decisiones sobre los niños». La profesora hizo una pausa. «¿Estás seguro?» «Sí». Marina llegó a la escuela en 15 minutos. Encontró a Bento sentado en un banco de cemento en el patio cubierto, con los brazos cruzados, con esa expresión cerrada que algunos niños desarrollan como una armadura cuando el mundo que los rodea es demasiado grande y ellos demasiado pequeños para manejarlo. No fue directamente hacia él. Se quedó a unos 2 metros de distancia, apoyada en la pared, mirando el mismo punto que él miraba. Un trozo de pared blanca, sin nada especial. Durante 2 minutos, ninguno de los dos habló. Dejaron que el silencio hiciera el trabajo que a veces las palabras no pueden. Entonces Bento dijo, sin mirarla. Dijo que a mi padre no le importo. Marina no respondió de inmediato. Dejó que la frase se le calara. Respiró hondo. Luego preguntó, «¿Y qué opinas de eso? Que no es verdad. Entonces ya sabes lo que importa». Bento guardó silencio un rato más. «Pero duele igual», dijo con una voz tan débil que no correspondía a la furia que había sentido antes. «Sí que duele», dijo Marina, sin intentar disimularlo ni minimizarlo. «Está bien sentirse herido». Se quedaron en la banca un rato más sin hablar. Entonces Bento se levantó solo, entró a la escuela, se disculpó con su compañero y terminó el día sin más incidentes. Eduardo lo aprendió todo al regresar de su viaje 2 días después. No por la maestra, ni por el informe, ni por la libretita verde. Aprendió porque Bento se acercó a él al llegar a casa, todavía con la maleta en la mano, y le dijo, «Marina se quedó en el banco conmigo». Eso fue todo. 5 palabras. Pero por la forma en que el niño lo dijo,
Mirando a su padre con una seriedad inusual en él, Eduardo comprendió que eran mucho más que 5 palabras. Esa noche, tarde, abrió su portátil y se dirigió a la cámara de la cocina, no para espiar esta vez, sino para observar ese rincón oscuro donde Marina se había sentado tantas veces, comiendo sobras en silencio, pensando que no tenía público. Se quedó mirando un rato y pensó en todo lo que había visto en esas semanas: los gestos sin público, la libretita verde, las estrellas en el patio, el banco del colegio, la pizza a las 10:30. Había algo profundamente mal en ese rincón oscuro, no en el hecho de que comiera las sobras, sino en el hecho de que creía que le correspondía estar allí, ocupando el menor espacio posible, esperando que sobrara algo y considerando lo suficiente. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó antes de las 6 y fue a la cocina. Preparó café, huevos revueltos, puso pan en la tostadora, queso, fruta cortada y jugo. Cuando Marina bajó a las 7, encontró la mesa puesta para 2, todo caliente, con tarjetas de lugar. Se detuvo en la puerta de la cocina y miró la mesa con una expresión que Eduardo solo pudo describir más tarde, como la de alguien que intenta entender un idioma que conoce, pero que no espera oír ahora. «Buenos días», dijo, sentándose con el café en la mano. «Siéntate». Marina se quedó quieta un segundo que duró más de un segundo. «Preparo el café aquí. Lo preparé hoy». Se sentó lentamente, con una atención casi formal, como alguien que no está acostumbrado a que le sirvan y no sabe cómo comportarse en esa posición. Eduardo le puso los huevos en el plato sin ceremonia. «Quiero hacerte una propuesta». Y entonces le explicó. Lo había investigado la semana anterior, lo había pensado, había hecho los cálculos. El proceso de selección para el curso de pedagogía semipresencial en la ciudad más cercana comenzaba en 2 semanas. Él pagaría la matrícula completa. Ella seguiría viviendo allí, seguiría cuidando a los niños, pero se reorganizaría el horario para respetar sus días de clase y se contrataría a una asistente para las tardes que estuviera en la universidad, y le ajustarían el sueldo de inmediato, sin esperar nada a cambio. No tienes que quedarte en ese rincón oscuro de la cocina esperando a que sobre algo, dijo, con una voz que no buscaba dramatismo ni suavidad, sino honestidad. Te mereces un lugar en la mesa. De verdad. Marina se quedó mirando los huevos revueltos un rato. Un tiempo que Eduardo no midió, pero que se le hizo largo. No la apresuró. Dejó que el silencio se prolongara el tiempo necesario. Cuando levantó la vista, tenía los ojos ligeramente llorosos, pero su expresión no era de tristeza ni de emoción performativa. Era la de alguien que acababa de recordar algo que había olvidado de sí misma, un recuerdo de quién era antes de aprender a ocupar poco espacio. «Lo viste en la cámara», dijo. No era una acusación. Era la constatación de un hecho, pronunciada con una calma casi curiosa. «Lo vi», dijo Eduardo. «¿Desde cuándo?» «Desde la 3ª semana». Marina lo procesó un momento. «¿Por qué no dijiste nada antes?» «Porque quería entender antes de hablar». «¿Entender qué?» «¿Quién eres?» Silencio. El sonido de la nevera, el ruido lejano de Bento despertándose arriba. «¿Y ahora lo entiendes?», preguntó Marina. «Entiendo bastante», dijo él. Volvió a mirar su plato. Comió un huevo revuelto. «De acuerdo», dijo. «Me apunto, pero la vida rara vez es tan sencilla como una hermosa mañana con huevos revueltos y una propuesta de matrimonio bien intencionada. La vida y continuar siempre es lo más exigente». Marina se matriculó en la universidad. Aprobó el proceso de selección con un ensayo que, según el profesor a cargo del panel evaluador, fue el mejor que había leído en 3 años evaluando a los solicitantes. Las clases comenzaron en agosto. Se reorganizó el horario de la casa, se contrató a una empleada doméstica para las tardes de los martes y jueves, y todo se adaptó a esta nueva configuración sin mayor dramatismo visible. Pero había tensiones que nadie nombró. La señora de la limpieza, doña Celia, que llevaba 6 años trabajando en la casa y tenía una idea muy fija de las jerarquías y del lugar que debía ocupar cada persona,
empezó a hacer comentarios. Nada directo, nada que se pudiera agarrar por el cuello y confrontar. Esa especie de veneno sutil e indirecto que cierta gente maneja con maestría, comentarios sobre Marina que llegaban a oídos de Eduardo por vías oblicuas, siempre envueltos en preocupación, siempre precedidos de una sonrisa. Eduardo escuchó con paciencia una vez, la segunda con menos paciencia, y la tercera llamó a doña Celia a su despacho y le dijo, con toda la cortesía del mundo, pero sin ambigüedades, que ya no quería oír ese tipo de comentarios en su casa. Doña Celia salió de la oficina con la cara roja y no volvió a tocar el tema. Lo que Eduardo no previó fue la reacción de su familia. Su hermana Patricia fue a visitarlo un fin de semana de septiembre y se quedó 3 días. La mayoría de esos 3 días fueron agradables. Llevó a sus sobrinos al parque, cocinó el sábado por la noche y les trajo regalos. Pero el segundo día, llamó a Eduardo aparte en la terraza y le dijo que estaba preocupada. Por él, por los niños, por cómo interactuaba con la empleada. No dijo nada explícito. Todo era implícito. Usó expresiones como límites profesionales, confusión de roles y lo que piensan las personas que te conocen cuando te ven. Eduardo la dejó terminar. Esperó un segundo después de que terminara. Luego dijo algo simple que dejó a Patricia sin palabras por el resto del fin de semana. ¿Estás sugiriendo que trate peor a alguien que está haciendo más por mis hijos de lo que yo misma he podido hacer? Patricia no pudo encontrar una respuesta a eso. Marina no sabía nada de eso. Estaba en la universidad los martes y jueves por la noche, llegando a casa sobre las 10:30 con su cuaderno en la mochila y un cansancio distinto al del trabajo. Era el buen cansancio de quien había usado su cerebro de una forma nueva. Incluso llegando tarde, siempre revisaba a los niños antes de acostarse. Abría la puerta despacio, se quedaba unos segundos mirando, ajustaba la manta si se había movido y se iba en silencio. Eduardo a veces estaba en su oficina con la luz encendida cuando ella llegaba, y ella pasaba por la puerta, veía la luz, a veces él la llamaba, a veces no. Cuando la llamaba, hacían té, y ella le contaba sobre la clase, sobre el profesor que había dicho algo sobre el desarrollo infantil, que tenía todo el sentido con lo que ella observaba en Bento, sobre el colega con el que había discutido el método constructivista en un seminario, sobre un texto de Vygotsky que había leído 2 veces porque la primera vez no le había calado. Eduardo escuchaba con esa misma calidad de atención que había notado en ella y que se dio cuenta, después de un tiempo, que él también estaba aprendiendo a tener. En octubre, Bento cumplió 9 años. Eduardo organizó una fiesta en el patio trasero. La familia, los amigos de los niños, algunos compañeros de trabajo. Marina estuvo todo el día asegurándose de que todo estuviera en su lugar. El pastel, la merienda, la mesa de dulces, la zona de juegos, los niños bajo control. En cierto momento de la tarde, Eduardo la encontró sola cerca de la mesa de dulces, observando a los niños correr por el patio con ese ruido característico de los niños en una fiesta, y tenía una sonrisa en el rostro completamente diferente a su sonrisa de trabajo, diferente a su sonrisa educada, diferente a cualquier sonrisa profesional. Era la sonrisa de alguien que pertenecía a su lugar. Eduardo se acercó a ella. «Tienes que dejar de trabajar en la fiesta». «No estoy trabajando», dijo ella, sin apartar la vista del patio. «Estoy disfrutando». Eduardo se quedó a su lado un momento observando la misma escena. «Gracias», dijo. «¿Por qué específicamente?» «Por todo lo que haces y que aún no he encontrado las palabras para nombrarlo». Marina se giró ligeramente hacia él. «No hace falta que lo nombre», dijo. «Ya lo has visto. Pero hay una escena en esta historia que Eduardo nunca le contó a nadie, que guarda como si fuera suya y que es el verdadero meollo del asunto. Era una noche de noviembre, casi medianoche, cuando un ruido proveniente del piso de abajo lo despertó. Bajó las escaleras en silencio, pensando que podría ser algo, y vio una luz encendida en la sala. Lentamente llegó a la entrada de la habitación y encontró a Marina sentada en el sofá con Clara en su regazo. Clara se había despertado de una pesadilla y Marina ya estaba allí.
Las dos estaban cubiertas con la manta de lana azul que estaba en el brazo del sofá, y Marina contaba una historia en voz baja. No era de ningún libro, se la inventó allí mismo, sobre una niña que le tenía miedo a la oscuridad, y descubrió que en ella vivían pequeñas estrellas que solo se les aparecen a quienes dejan de correr. Clara tenía los ojos pesados. Estaba casi dormida de nuevo, con la cabeza apoyada en el hombro de Marina, con el abandono total que solo los niños pueden tener cuando se sienten completamente seguros. Edward permaneció inmóvil en el oscuro pasillo sin hacer ruido. Se quedó hasta que Clara se quedó completamente dormida. Observó a Marina levantar a la niña con una delicadeza que no se aprende en ningún sitio. Subir las escaleras. Volver a acostarla con una lentitud que sugiere que no quiere interrumpir el sueño que acaba de comenzar. Ajustar la manta. Quedarse quieto un segundo mirándola y luego irse sin hacer ruido, apagando la luz suavemente. Cuando Marina bajó las escaleras y encontró a Eduardo de pie en el pasillo, se sobresaltó. «Dios mío», dijo con la mano en el pecho. «Me asustaste». «Lo siento», dijo él. Los dos se quedaron un momento en el pasillo oscuro, rodeados por los sonidos de la casa dormida. «Estaba asustada», dijo Marina. «Lo vi», respondió Eduardo. Y había un peso en esas dos palabras que iba más allá de Clara, más allá de la pesadilla, más allá de las estrellas inventadas. Marina lo miró un segundo, con esa expresión que él había aprendido a leer con los meses. La expresión de alguien que procesa que lo están viendo de verdad, no de lejos, ni por la cámara, sino de cerca, con presencia. «Buenas noches», dijo, y subió a su habitación. Eduardo permaneció en el pasillo oscuro un rato más, y pensó que había una gran diferencia entre observar a alguien a través de una cámara de seguridad y ver a una persona de verdad. La cámara muestra ángulos, imágenes, movimiento. Ver requiere algo más. Requiere detenerse, requiere presencia, requiere la disposición a conmoverse con lo que se ve. Había empezado con una cámara, estaba aprendiendo a ver. En diciembre, la semana antes de Navidad, Eduardo llamó a Marina a su oficina para charlar. Llegó con esa postura que aún tenía a veces cuando no sabía qué esperar, hombros ligeramente tensos, la expresión contenida de quien sepa para cualquier cosa. Eduardo dejó un sobre en la mesa, entre ellos. Ella lo miró. Luego a él. «Ábrelo», le dijo. Era una carta escrita por él, y junto con ella, un recibo de transferencia bancaria. Había abierto una cuenta de ahorros a su nombre y depositado una cantidad que cubría un año de matrícula universitaria pagado por adelantado, más una bonificación equivalente a 3 sueldos. «Este es un reconocimiento formal», dijo, «a lo que haces por esta familia, a lo que les das a estos niños, y a lo que debería haber reconocido antes de que una cámara me obligara a prestar atención». Marina miró el recibo un rato, dobló el papel con cuidado, lo volvió a guardar en el sobre y luego dijo, «Necesito decirte algo». «Adelante». Sabía lo de la cámara. Eduardo guardó silencio. «¿Qué quieres decir? Lo vi desde la primera semana. Crecí en un pueblo pequeño, trabajé en casas de gente rica, sé identificar cámaras de seguridad». Eduardo la miró. «Pero entonces, ¿por qué seguías comiendo en el rincón oscuro?» Marina respiró hondo, como quien está a punto de decir algo que lleva mucho tiempo reprimiendo. Porque no se trataba de la cámara, se trataba de lo que creía merecer, del lugar que he aprendido a ocupar. Silencio. «¿Y qué crees que mereces ahora?» Miró el sobre que tenía en la mano, luego la ventana que daba al patio trasero donde había pasado tantas tardes con Bento y Clara, la casa que había aprendido a habitar de verdad. «Creo que estoy aprendiendo a creer que merezco más», dijo, con una honestidad directa, sin dramatismo ni actuación. Eduardo asintió lentamente. «Yo también», dijo. «La historia podría terminar ahí, pero la vida no termina donde conviene». En febrero del año siguiente, Fernanda, la exesposa de Eduardo, contrató a un abogado y solicitó un cambio de custodia. Tras 2 años de ausencia casi total,
Había decidido que quería recuperar a los niños. Parte de la estrategia consistía en cuestionar el entorno en el que vivían, y en concreto la presencia de Marina en la casa. El abogado construyó una narrativa técnicamente imprecisa, pero estratégicamente calculada. La niñera que vive con ellos, que tiene acceso sin restricciones, cuya relación con el empleador va más allá de lo profesional. Eduardo estaba lleno de una ira específica y limpia, la ira de quien ve una injusticia perpetrada metódica y fríamente por alguien que sabe exactamente lo que hace. Marina se enteró del proceso indirectamente por los pasillos de la casa, antes de que Eduardo pudiera contárselo directamente. Cuando la llamó para explicarle, ella ya sabía lo esencial. Escuchó en silencio, con las manos en el regazo, y cuando terminó dijo, ¿quieres que me vaya? No, porque si mi presencia te está complicando las cosas a ti y a los niños, no te pido que te vayas, Marina. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque mereces saber qué está pasando en tu propia historia. Marina guardó silencio un momento. ¿Qué puedo hacer? Y Eduardo, que llevaba semanas intentando resolverlo como cualquier problema empresarial, con estrategia, con lógica, con abogados caros y argumentos preparados, se dio cuenta de que la respuesta más honesta era, ya lo estás haciendo, durante meses. El proceso duró 4 meses. El juez ordenó que los niños fueran escuchados por separado, con la presencia de un psicólogo judicial. Al preguntarle quién lo cuidaba y cómo se sentía en casa, Bento mencionó a su padre y a Marina. Clara mencionó la historia de las estrellas que aparecen cuando se deja de tener miedo. El juez mantuvo la custodia con Eduardo. La apelación presentada por el abogado de Fernanda no prosperó. La tarde en que Eduardo recibió la decisión final por correo electrónico, apagó la computadora, se subió al auto y se fue a casa antes de lo previsto. Los niños seguían en la escuela. Marina estaba en la cocina preparando la cena. Entró, dejó el teléfono sobre la mesa de centro y dijo, se acabó. La custodia se queda como está. Marina dejó lo que estaba haciendo. Guardó silencio un segundo. «Qué bien», dijo, con una sencillez que no alivió el peso de 4 meses de tensión, pero que se negó a convertir el alivio en un espectáculo. Eduardo acercó una silla y se sentó. «¿Qué tal la clase de ayer?» Marina volvió a la cocina. «Tuvimos una clase sobre apego seguro, la teoría de Bowlby. Tiene mucho sentido con lo que veo en los niños». Eduardo escuchó mientras ella explicaba el concepto. Cómo los niños necesitan figuras presentes consistentes, no perfectas, sino predecibles, que aparezcan cuando se les llama. Y había una silenciosa y hermosa ironía allí. Estaba describiendo, sin darse cuenta, exactamente lo que había hecho por Bento y Clara desde el primer día, antes de aprender el término técnico, antes de la universidad, antes de cualquier teoría. Lo hizo por ser quien era. Y no hay manual para eso. Hoy Marina está en 3er semestre de pedagogía. Bento tiene 10 años y quiere ser astrónomo. O al menos eso quería hacer la semana pasada, antes de decidir que quiere ser futbolista. Clara tiene 8 años y lee con una fluidez que, según su maestra, es inusual para su edad. La casa todavía funciona, todavía respira, todavía tiene la libretita verde en la mesa de la sala. Solo que ahora las notas son más largas, más reflexivas, a veces mezclando observaciones de la niñera con las de los estudiantes, y Eduardo lee todo antes de acostarse como siempre. La cámara de la cocina sigue instalada en el mismo rincón, pero Marina ya no come en ese rincón oscuro cerca de la ventana del fondo. Come en la mesa, con la luz encendida, a veces con Eduardo, a veces sola con un libro abierto a su lado, a veces con los niños que bajan a pedir agua y terminan quedándose porque les está contando algo interesante. Y cuando sobra comida, porque siempre sobra, la separa con cuidado, la mete en un recipiente tapado, la deja en el frigorífico con una notita que dice qué es y cómo calentarla para quien quiera disfrutarla. Pequeños gestos. Sin necesidad de cámara para grabar, sin público, sin espectadores, sin que nadie tuviera que verlo para que valga la pena. Simplemente la vida transcurriendo en una cocina con la luz encendida, con espacio en la mesa para todos,
y con las sobras tratadas como comida de verdad y no como lo que queda después de que las personas importantes ya hayan comido. ¿Y saben qué les enseña toda esta historia cuando realmente se detienen a observarla? Que revelamos quiénes somos en los momentos en que creemos que no nos observan, ni en entrevistas, ni en presentaciones, ni cuando sabemos que nos están evaluando. Revelamos quiénes somos a las 11 de la noche, en un rincón oscuro de la cocina, cuando creemos que todo el mundo duerme. Marina reveló, en esos momentos sin público, una dignidad, una generosidad y una presencia que no dependía del reconocimiento para existir. Estaban allí antes de que nadie las viera. Seguirían allí incluso si nadie las hubiera visto. Y eso es exactamente lo que hace a una persona extraordinaria. No lo que hace cuando la observan, sino lo que hace cuando cree que no. Y Eduardo, quien comenzó esta historia mirando una cámara de seguridad, aprendió que hay una gran diferencia entre ver y percibir. Ver es fácil, cualquier cámara puede ver. Percibir requiere detenerse, prestar atención intencionalmente, dejar que lo que se ve te impulse hacia algo mejor de lo que eras antes. Le llevó un tiempo aprenderlo. La mayoría de nosotros lo hacemos. Hay quienes se pasan la vida esperando que sobre algo. Sobra comida, sobra atención, sobra oportunidad, afecto, reconocimiento, sentados en el rincón más oscuro de la habitación, comiendo rápido, con cuidado de no hacer ruido, convencidos de que ocupar el mínimo espacio posible es lo más seguro. Y algunos ven esto y deciden poner una silla más en la mesa, no por lástima, ni por caridad, ni para sentirse bien consigo mismos, sino porque reconocen en alguien un valor que esa persona aún no ha podido reconocer en sí misma, porque entienden que dejar a alguien en la oscuridad cuando se tiene la llave de la luz no es neutralidad, es una elección. Si esta historia te resonó, si te reconociste en alguna parte de ella, ya sea como la persona que come sobras en la oscuridad pensando que ese es su lugar, o como la persona que finalmente decidió encender la luz, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte te resonó más? ¿Qué escena se te quedó grabada? Porque construimos este canal sobre estas historias y estas conversaciones. Y cada comentario que dejas aquí es una forma de decirme que vale la pena seguir contándolas. Dale a me gusta si llegaste al final. Y lo hiciste porque algo te atrapó, algo resonó, algo tuvo sentido de una manera que no esperabas cuando hiciste clic. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Cada semana hay una nueva historia. Cada semana hay alguien que merecía ser visto y lo fue, o que merecía ser visto y sigue esperando. Hasta la próxima.